Paz de Cristo, hermanos, damos gracias al Señor una vez más. Aquí estamos encontrándonos en nuestro día de estudio de la palabra, en día miércoles, día de reunirnos a estudiar el consejo de la palabra que tiene para nosotros. Como en estos días hemos estado estudiando el ayuno, vamos a seguir con estas lecciones. Hemos estado aprendiendo mucho, ha sido muy beneficioso estas lecciones para mi vida, espero que para usted también. El Señor está queriendo hacernos crecer en tiempos de dificultad. Vamos a estar viendo que el Señor es proveedor de su pueblo en todo tiempo, mayormente cuando hay dificultad, cuando el pueblo estuvo en el desierto, le acompañó ahí por 40 años, de día y de noche. En el día en una columna de humo y en la noche una columna de fuego. El Señor siempre estuvo con ellos. Y así también está con nosotros, porque Jesús dijo que se iba, pero que no nos dejaría huérfanos, sino que estaría con nosotros. Y no solo eso, sino que además estaría en nosotros a través o por medio del Espíritu Santo. Amén. Y esa es el área que estamos viendo en estos días, porque el ayuno tiene que ver mucho con el área espiritual, netamente, lo mismo que la oración y la lectura de la palabra. Tenemos 3 elementos que son fundamentales para el desarrollo de nuestra vida espiritual y darle una consistencia, darle un buen fundamento. Y ya llevamos varias lecciones, 3-4 lecciones. Ya vamos a la lección de hoy, que tiene por título Ellos serán saciados. Ellos serán saciados. Y para ello vamos a ir al Evangelio según San Mateo, en el capítulo 4, en el verso 4, dice la palabra del Señor. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén. Vamos a pedir al Señor que nos bendiga en donde quiera que estemos. Que el Señor en esta hora toque nuestras vidas, nos hable a través de su palabra, de su enseñanza, y podamos tener una experiencia maravillosa este día. Amén. En el nombre de Jesucristo. Oramos. Bendito Dios y Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo, oramos ante su presencia, Señor, dando gracias por esta hora y por cada uno de nuestros hermanos y hermanas, Señor, que están compartiendo esta enseñanza, Señor, a través de la grabación en la plataforma YouTube, las tecnologías de este tiempo. Damos gracias porque podemos usarlas para provecho, Señor, de la iglesia, de la hermandad, del cuerpo de Cristo. Te pido, Señor, que en esta hora usted esté con cada uno, con cada cual en su lugar donde se encuentre, Señor, ayudándole ante todo en problemas, en enfermedad, en dificultad o en bendición, Padre. Porque siempre estamos en bendición, oh Dios. Porque usted es nuestra bendición, usted es nuestra protección, nuestro amparo, nuestra fuerza, nuestra seguridad. Por esto, Señor, en esta hora oramos, Padre, que la gracia de Dios y la bendición a través del Espíritu Santo, Señor, venga hasta nosotros, a nuestros hogares, a nuestras vidas,
y ponga en nuestro corazón paz, lo llene, Señor, de tu presencia, de su gozo, y nos dé también sanidad. Si hubieran enfermos, Señor, sean sanos en esta hora. Si hubieran desanimados, usted, Señor, les ayude a tomar fuerzas a través de la palabra. Y si alguno está en problemas, Señor, derribe usted, Señor, toda barrera, toda dificultad, Padre, y su pueblo goce de bendición por la promesa de la palabra en el Espíritu Santo, Señor. Pedimos esto en este día, en el nombre de Jesucristo. Amén. A quien le damos toda la gloria, toda la honra y la alabanza. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Santo eres, Señor. Le damos gracias este día. Amén. Gloria a Dios. La paz de Cristo para todos, donde quiera que se encuentre. Usted, a lo mejor algunos están de vacaciones. Si tiene un tiempo, seguramente va a tomar ese tiempo para compartir con nosotros la enseñanza. Si no, cuando regrese estará esto ahí en YouTube para que lo tome y le saque la ventaja que esperamos que podamos sacarle, que es lo que el Señor está preparando para nosotros. Dice entonces la lección de este día, es hablando del ayuno, dice que nosotros podemos estar siendo alimentados, y hoy en día creo que Chile, en especial Chile, bueno, en muchas partes del mundo, pero vamos a hablar de nuestro país, que en estos días hay mucha migración hacia nuestro país, de muchos lugares, porque las noticias recorren el mundo y de acuerdo a la situación sudamericana, Chile está en un buen estándar de vida, está en un buen pasar, entonces la gente quiere venir. Bueno, en eso nosotros participamos en Casa de Buen Alimento. No nos falta el alimento, Dios nos ha bendecido y nos ha traído el pan cada día. Pero aún así vamos nosotros a tomar un paralelo de las vidas. Esto es la vida natural. Nosotros estamos bendecidos de alimentos. Sin embargo, estos alimentos en los cuales nosotros nos alimentamos no necesariamente nos están nutriendo o fortaleciendo nuestras vidas. Porque muchas veces los alimentos que estamos tomando nos están enfermando y nosotros no lo estamos considerando tampoco, no lo estamos tomando en cuenta. Y entonces a medida que más nos alimentamos, lo que hacemos, más que nutrirnos, es mal alimentarnos. Y vamos tomando malos hábitos para ingerir alimentos rápidos, frituras, aderezos que están con químicos y cuánta cosa que preparan ahí en los alimentos de hoy. Entonces todo eso se va acumulando en nuestras vidas y nos van enfermando. Muchas de las enfermedades que sufrimos hoy en día son a consecuencia de nuestra mala alimentación. Por tanto, el que comamos mucho no quiere decir que estemos bien alimentados. Del mismo modo, tomando esa misma consideración y ese mismo análisis, en la vida espiritual nos sucede algo similar. No por mucho ir a la iglesia, no por mucho estar en el culto, no por mucho tener esta religiosidad que tenemos. Bueno, en este tiempo estamos privados de ella, pues no nos podemos congregar. No significa que estemos muy bien alimentados, porque el alimento nutritivo, fuerte para la vida espiritual, se fundamenta esencialmente en la palabra de Dios, la escritura, en la oración, en el ayuno y en el congregarse los hermanos. Es esencial. Y el congregarnos nos hace compartir la comunión de los santos.
el leer la palabra nos hace ingerir alimento divino que nutre el alma, el espíritu. Y la oración nos hace entrar en comunión con Dios el Padre, el Creador, y es cuando confesamos que le creemos, porque nos vamos y hacemos nuestro devocional, buscamos nuestro momento, cerramos la puerta, buscamos un lugar y oramos al Padre ahí en secreto. Confesamos nuestras faltas, nuestras debilidades. Y en el ayuno entendemos que el ayuno nos abre puertas, nos abre el entendimiento y nos acerca a un desarrollo espiritual el cual no tenemos con facilidad porque vivimos, ya lo hemos visto en los estudios anteriores, en carne, habitamos un cuerpo de carne, un cuerpo que se cansa, un cuerpo que se fatiga, un cuerpo que disfruta de la carne, disfruta de descansar, de dormir, de comer, de ver buenas películas, buenos programas televisivos, buenas comedias. Entonces tenemos esa lucha, ese conflicto en este cuerpo de carne y necesitamos desarrollarnos en el nivel espiritual. Y esto es lo que vamos a estar viendo este día en el nombre de Jesús. Amén. Entonces vamos a estar viendo que la respuesta para ir tomando fuerza, para ir nutriéndonos con fuerza espiritual, para tener una vida cristiana espiritual, es necesario comenzar a practicar lo espiritual, el ayuno, la oración, el estudio de la palabra, el compartir la enseñanza. Y entonces, de esta manera, nosotros vamos a ir alcanzando un desarrollo en el cual dijimos que nuestra mente, nuestro cuerpo no está preparado para experimentar así de buenas a primera. La Escritura, Pablo nos dice que el hombre natural no puede percibir las cosas que son del Espíritu de Dios, ni tampoco puede, porque éstas se han de discernir espiritualmente. Entonces, nosotros tenemos que desarrollarnos espiritualmente para comenzar a comprender y a darle un valer o un valor que signifique importancia para nosotros el poder congregarnos y estudiar la palabra de Dios. Para esto, nosotros vamos a estar viendo algunas escrituras que vamos a estar viendo en Primera de Reyes, capítulo 19. Ahí tenemos entonces en el verso 4 en adelante, dice así: y él se fue. Este es Elías, ya lo hemos visto en otras oportunidades. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse, dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido, y he aquí, luego un ángel le tocó y le dijo: levántate y come. Entonces él miró, y he aquí, a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua. Y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez lo tocó diciendo: levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Aquí tenemos a Elías que está debilitado en su carne. Recuerde que ha hecho una gran gesta, llevó al pueblo a la plaza y lo hizo demostrar a los sacerdotes de Baal, de Acera, y que se juntaran ahí y comenzaron a ofrecer sacrificios al Dios verdadero, y el Dios verdadero respondió por fuego. Era lo que pedía Elías, ¿recuerdan?
bueno, y sucedió esto, y como fue así, Elías, lleno del Espíritu Santo, dio muerte a los Baales. Al dar muerte a los Baales, despertó el enojo de Jezabel, la mujer del rey Acab, que era la que había instituido esa religión, ese rito, ese ceremonial de los Baales. Y entonces juró que mataría a Elías. Y Elías sintió mucho temor y tuvo que huir. Después de esa huida, le viene a él ese, vamos a decir, ese desánimo, esa depresión que lo llevó a estar angustiado de esta manera. Llegó a considerar que no era mejor que sus padres y que mejor el Señor le quitara la vida. No quería vivir, ya estaba ahí. Estaba tan desanimado que el Señor tuvo que enviar un ángel que le diera de beber y comer. Y él bebió y comió, pero no alcanzó a tomar la suficiente fuerza, siguió durmiendo, estaba muy desanimado. Y en esto el ángel volvió a despertarle y motivó a que comiera, porque le dice, te queda largo camino aún. Entonces él comió y bebió, y dice, y fortalecido él, se fue y caminó 40 días y 40 noches hasta el monte Horeb, a la presencia de Dios. Vemos aquí un paso importante que en el desarrollo espiritual que estamos viendo, que Elías en su carne tiene temor. El temor está en la carne porque en el Señor no hay temor. Es más, dice que el perfecto amor, ¿quién es el perfecto amor? Ese es Dios. O sea, en Dios, el perfecto amor echa fuera el temor. Elías fue y se presentó porque estaba con Dios, estaba lleno de Dios, se presentó ante todos y les dijo, traigan a los sacerdotes y que ofrezcan ellos a su Dios, y yo ofreceré también, y el que responda por fuego, ese sea Dios, lleno del Espíritu Santo, con confianza ante todo el pueblo, sin temor ninguno. Pero luego en su carne, con mucho temor por su vida, porque la vida la tenemos en esta carne, aunque hay una vida que es superior, que es la vida espiritual. A veces como en la vida espiritual estamos como Esaú. Esaú no estimó preciosa la primogenitura porque es espiritual, no la ve, no es tangente, es como nosotros, que vemos lo que vemos. Y lo espiritual nos cuesta asimilarlo en plenitud. Bueno, así entonces sucedió que Elías luego, en su condición de hombre, en temor por su vida, huyó, se desanimó y se deprimió, al punto que no tenía intenciones de seguir sirviendo a Dios, ni seguir viviendo, ni seguir luchando por la causa de Cristo. Bueno, en ese entonces era de Jehová, el Señor. Y tuvo que venir un ángel a animarlo, un ángel del cielo, le dio alimento del cielo, alimento espiritual. Todo esto es espiritual. ¿Y qué fortaleció? Su espíritu. Por eso Elías se levantó, dice que comió y se fortaleció, pero la segunda vez, porque la primera vez aún, por eso es que nosotros decimos que podemos estar siendo alimentados, pero no bien alimentados, sino más o menos nomás. En el sentido espiritual también lo decimos, aunque lo dijimos en lo físico, también lo decimos en lo espiritual, porque es necesario ir aprendiendo para crecer espiritualmente. ¿Y cómo se crece espiritualmente? Cuando uno va tomando compromiso, desarrollo y participación en el cuerpo de Cristo. Cada miembro sirve al cuerpo. La mano, los ojos ven, la boca habla, pero todo al servicio del cuerpo. Entonces los miembros de la Iglesia de Cristo estamos al servicio del cuerpo. Y ahí se va viendo bien el desarrollo de la iglesia, cómo estamos creciendo, qué tanto participamos del cuerpo. Bueno, en este caso tenemos a Elías, que el Señor lo fortalece, y entonces ya él fortalecido espiritualmente, ¿qué hace? Camina 40 días y 40 noches. Eso quiere decir que ayunó esos 40 días, porque no tenía alimento. Recuerde que el alimento se lo trajo el ángel. Y nos dice la Escritura que le dio para llevar. Él caminó esos 40 días porque se fortaleció en el Espíritu. Entonces, la importancia de fortalecerse con el alimento espiritual, la presencia de Dios.
la instrucción, la enseñanza. Y entonces vemos que el Señor está, Éxodo capítulo 16 también nos dice la Escritura en el capítulo 16 y verso 35. Dice: así comieron los hijos de Israel maná 40 años hasta que llegaron a la tierra habitada. Maná comieron hasta que llegaron a los límites de la tierra de Canaán. Maná, el alimento que Dios les envió mientras estuvieron en el desierto 40 años. El Señor los sustentó. 40 años el Señor le proveyó alimento para su cuerpo y para su vida espiritual, porque Dios les iba mostrando que iba con ellos. Entonces la importancia de que nosotros nos enfoquemos a buscar el crecimiento, el desarrollo espiritual a través del alimento espiritual. Dice Isaías en el capítulo 55, en el capítulo 55, verso 2, dice: ¿por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no sacia? ¿Por qué gastáis, dice, el dinero en lo que no es pan, no es comida? Y la Escritura que nos fundamenta en la enseñanza dice: y respondió el Señor. ¿A quién le respondió? Escrito está al enemigo que lo estaba tentando: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces aquí Isaías dice: ¿por qué gastáis en lo que no es pan y en lo que no sacia? Porque podemos comer mucho, pero estamos comiendo para morir. Nos estamos enfermando, nos estamos agobiando y no estamos alcanzando la vida. Entonces, acá en Romanos capítulo 14, verso 17 nos dice la palabra del Señor: porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Frutos del Espíritu. El reino de Dios no consiste en comer o en beber o en hacer fiesta o en afanarse en adquirir cosas, sino en gozo, paz en el Espíritu. Necesitamos nosotros llenarnos del gozo, de la paz y la justicia de Dios en el Espíritu Santo. Estos son frutos del Espíritu para poder hacer estos actos de justicia, para percibir paz en nuestra vida y tener gozo permanente, porque la vida tiene problemas. Gozo no significa estar permanentemente riendo y disfrutando. No, gozo es tener el contentamiento de, aunque está en dificultad, está en el gozo del Espíritu Santo por las promesas de Dios, porque Dios está con nosotros. Eso no se ve si estamos en la carne, solo se ve cuando estamos en el Espíritu. ¿Recuerda a Pablo en la prisión? Dice que cuando fueron metidos a la prisión, fueron golpeados, azotados, mas ellos cantaban alabanzas. Eso es gozo. Eso es gozo, estar en la tribulación, en el problema, en la enfermedad, no reclamando, sino cantando al Señor. Gozo en el Espíritu. Y no siempre estamos así, ¿verdad? Estamos en el problema y le estamos diciendo al Señor: ¿por qué a mí, Señor? ¿Por qué me pasa esto? Entonces necesitamos crecer en el Espíritu. Y entonces dice Isaías 55:1, dice: a todos los sedientos, venid a las aguas; a los que no tienen dinero, venid y comprad y comed. Venid, comprad sin dinero, sin precio, vino y leche. Venid a los sedientos, a los que tienen necesidad, a los que tienen sed, a los que tienen hambre. Vengan, compren sin dinero y sacien del bien de Dios. Y en el verso 3 dice: inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes de David, las promesas de Dios.
promesas de Dios para su vida, para mi vida, a través del desarrollo de la palabra, de la enseñanza. Necesitamos crear un hábito de necesidad de Dios, hambre de Dios. ¿Ha tenido hambre usted alguna vez? Cuando tenemos hambre, vamos y comemos. Por eso nos cuesta ayunar, porque nos gusta comer. Nos sentimos hambre y vamos al tiro a comer. Necesitamos aprender a comer. Necesitamos a tener necesidad, a tener hambre. Necesitamos aprender a tener hambre de Dios. Venid y comprad. A todos los sedientos, venid, comprad, bebed. Dice el Señor, sin dinero. Necesitamos nosotros adquirir esta necesidad, hambre de Dios. Dice el salmista en el Salmo 42, un salmo que nosotros versamos mucho, lo leemos mucho, que es muy bueno, muy provechoso. Dice ahí el salmista en el verso 1 y 2. Dice, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Esa es la necesidad, esa es la sed, ese es el hambre. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Necesitamos tener hambre de Dios. Cuando uno tiene hambre va y come, dije yo. Yo recuerdo una vez, yo estuve en el ejército, y en el ejército lo preparan a uno para la guerra. Entonces lo ponen en situaciones extremas. Y nos llevaron a campaña y nos racionaron la comida a menos de la mitad. Entonces andábamos con hambre constante en campaña. Luego de eso nos dejaron sin comida. Hubieron unos días que no nos dieron de comer, porque para esforzar al cuerpo, lo están preparando para la guerra, para que lleve al máximo de la resistencia en lo emocional y en la fuerza sobrehumana que debe tener un hombre para sobreponerse a lo que siempre hace, que es comer, y poder resolver problemas que tiene en un conflicto, en este caso de guerra. Y resulta que nosotros nos dimos cuenta que había un lugar, teníamos mucha hambre, imagínense usted, había un lugar que tenían unas gallinas, unos pollos, y nos dimos cuenta que le traían desde una panadería pan duro para los pollos. Y cuando lo descubrimos, nos robamos el pan, porque teníamos hambre. ¿Sabe que el pan estaba verde? Estaba duro y verde, y lo comíamos igual. Cuando se tiene hambre, como dice el salmista, mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuántas veces hemos podido sentir esa hambre de Dios? Necesitamos desarrollar nuestra vida para llevarla al nivel del hambre de Dios. Entonces, dice el Evangelio según San Mateo, ahí en el capítulo 5, el Señor está teniendo una experiencia y Él está enseñando a las multitudes. En el capítulo 5, verso 6, le da el sermón, este es el llamado sermón del monte, y dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. ¿De dónde vendrá esa hambre y sed de justicia? De la injusticia humana. ¿De dónde viene la justicia? Y esa viene de Dios. Porque el Señor es Jehová, justicia nuestra. Ese es un estudio que estuvimos viendo el otro día, muy hermoso. Jehová, ese era como le denominaron los israelitas al Señor, porque Jehová es justicia nuestra. El Señor Jesucristo es justicia nuestra, pues nosotros éramos pecadores, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Él tomó nuestras culpas, nuestro pecado, y lo clavó en la cruz consigo mismo ahí y se entregó por nosotros. Entonces ahora mi alma tiene sed de Dios,
para agradecerle ese acto, para agradecerle esa salvación que me ha dado, para agradecerle esa bendición que ha puesto delante de mí. Entonces mi alma tiene sed de Dios y ya nada me detiene, porque el Espíritu ha comenzado a crecer, a desarrollarse por sobre la carne. Ya el fútbol, que a mí me gustaba mucho, recuerdo, ya no tiene más importancia que una reunión en Cristo. Ya el fútbol no tiene más importancia que un estudio de la palabra, porque ahora tengo sed de Dios, mi espíritu ha crecido, se ha desarrollado en lo que busca Dios. Dios está buscando personas que se alimenten del alimento espiritual no adulterado, del alimento venido del Dios del cielo, que quiere fortalecer su vida espiritual, ayunar, orar, estudiar la palabra. Y cuando levanten las cuarentenas, congregarnos. Así se fortalece la iglesia de Dios, los miembros del cuerpo de Cristo, y trabajan. Los miembros del cuerpo de Cristo trabajan. Dios bendiga a los departamentos que están trabajando, los varones con sus consagraciones de los días viernes y sus enseñanzas. El Señor les bendiga mucho. A las Dorcas los días martes, a los jóvenes los días sábados. El Señor les bendiga y les fortalezca y les llene de sabiduría, que es lo que debemos hacer, desarrollar nuestra vida espiritual, dejar que Dios opere. Vemos en Evangelio según San Marcos, en el capítulo 7, ahí tenemos a la mujer sirofenicia que vino a clamar delante del Señor, y en el verso 26 dice: la mujer era griega y sirofenicia de nación, y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Pero Jesús le dijo: deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Respondiendo a ella le dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Entonces le dijo: por esta palabra, ve, el demonio ha salido de tu hija. ¿Qué sucedió con esta mujer? Ahí podemos ver una representación espiritual, la necesidad que tenía de comer de la gracia, de la palabra de Dios. Tenía una necesidad, y ella podríamos decir que fue menospreciada, considerada como perrillo, pero a ella no le importó porque sabía quién estaba ahí, y ella le dijo: pero aún de esas migajas yo voy a comer porque me va a ser necesario y me va a ser suficiente. Las migajas, tengo hambre de ti, Señor. Tengo hambre de ti. Y entonces el Señor, a escuchar eso, no es que le dijera que tenía hambre de él, pero podemos interpretarlo de esa manera. Hambre de Dios, estar con él, oír su palabra, para que me sane, para que sane a mi hijo, para que sane a mi hija, para que sane mi hogar, para que sane al vecino, para que cuando oremos caiga poder del Dios del cielo. Hay veces que no se tiene hambre. La Escritura muestra que en Gadara, cuando el Señor liberó al endemoniado gadareno, recuerdan que había una legión de demonios en el hombre. Todos lo vieron. Todos vieron ese hombre endemoniado, poseído, y vieron que el Señor lo libró. Pero no estaban impresionados por ello. Estaban muy... vamos a decir, espantado por lo que había sucedido, claro, pero no vieron en la visión espiritual de lo que tenían delante de ellos, el Señor mismo, teniendo poder sobre las potestades, para sanarles, para ayudarles. ¿Y qué hicieron? Le dijeron que se fuera, por favor, de sus contornos. No tenían hambre de Dios y dejaron que se fuera. La Escritura nos enseña que también el Señor fue a Nazaret, donde estuvo de niño
por ahí, y dice que ellos también no le recibieron, lo expulsaron del lugar. Dice que el Señor vino a Nazaret, donde se había criado en el día de reposo, entró en una sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Les leyó en la porción de Isaías, diciendo: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón y a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó a los ojos de todos. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y comenzó a hablarles, pero cuando les comenzó a hablar, los fariseos se molestaron. Y dice: y levantándose, en el verso 29, le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarles. Querían eliminarlo. No tenían hambre, aunque eran religiosos. Se espantaron de que les dijera que el Señor estaba con ellos. No tuvieron ojos espirituales para entender. Estaban en su condición natural de hombre natural, porque el hombre natural no percibe las cosas que son de Dios, y tampoco puede, dice Pablo, porque lo que es de Dios se ha de discernir espiritualmente. Por esto necesitamos nosotros desarrollar un espíritu de ayuno, de oración, de búsqueda del poder de Dios, porque en nosotros no está esa naturalidad. Nos gozamos, nos deleitamos, pero con facilidad dejamos de orar, de ayunar, de estudiar la palabra. A veces hasta dejamos de congregarnos, porque nuestra naturaleza humana se hace fuerte. Y como no ayunamos, no oramos, no estudiamos la palabra, no nos congregamos, nos debilitamos espiritualmente. Y entonces quedamos mal alimentados. ¿Y qué pasa cuando nos alimentamos mal físico, digamos, en la vida natural? Nos enfermamos. Bueno, lo espiritual también. Nos enfermamos. Y cuando uno se enferma, entra en peligro de muerte. Entonces, la importancia de entrar a buscar el Espíritu de Dios. El Señor les habló con una parábola. Ya con esto vamos a ir terminando. Entonces, acercándose, Mateo capítulo 13, verso 10 en adelante, los discípulos le dijeron: ¿por qué les hablas en parábolas? Él respondiendo les dijo: porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero el que no tiene, aun lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no entienden, no oyen. No tienen el espíritu para oír, para entender, para aprender. A veces nos pasa a nosotros, nos aburre el culto, está muy largo. El hermano José predica mucho, muy largo. No lo vamos a escuchar. A veces sí, ¿verdad? Muy largo, casi siempre. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dice: de oídos oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan, y se conviertan, y yo los sane. Necesitamos entender
necesitamos ver, necesitamos oír, para que el Señor nos sane. Necesitamos, hermano, usted, yo, necesitamos tener esa experiencia. La mujer sirofenicia, ir y buscar, tenía una necesidad, tenía sed. El salmista dice, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Ahí está la necesidad, ahí está el hambre. Necesitamos ayunar para someter la carne, hermanos. Estamos aprendiendo acerca del ayuno. Dice Pedro en el capítulo 2 y en el verso 2, dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual. Un bebé necesita de amamantarse. La leche de su madre la necesita y llora. Cuando tiene hambre llora porque no sabe hablar, pero llorando hace saber su necesidad. ¿Cómo le hace saber su necesidad usted a Dios? ¿Cómo le voy a hacer saber mi necesidad a Dios? Por esto el salmista en el Salmo 42, él dice, queriendo expresar, tiene una necesidad de Dios. Dicen que este es un sacerdote, y los estudiosos dicen que el que escribió este salmo es un sacerdote que está en la cautividad, porque en la cautividad le prohibían rendir el culto a su Dios. Y él era sacerdote, entonces decía y clamaba, ¿cómo voy a exponer, cómo voy a explicar la necesidad que tengo de Dios? Y viendo a un siervo bramando con sed, que escarba en la piedra, en la roca, en la montaña, escarba porque tiene sed y brama para buscar las aguas. Dice que así, entonces dijo, ahí está mi respuesta, así mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios para beber del agua de la roca, el agua que sana, el agua que alivia, el agua que llena, el agua que fortalece el Espíritu Santo? Cuando usted está lleno, está hablando lenguas, está profetizando, está reprendiendo demonios. Todo esto pasa cuando está en la llenura del Espíritu Santo. Pero ¿cuándo sucederá? Cuando nuestra carne mengue y nuestro espíritu crezca. Necesitamos entrar en ese nivel. Desead como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada. El pueblo de Dios fue alimentado con maná del cielo 40 años en el desierto. El Señor no le dejó. Fue con ellos de día en una nube, una columna de nube, y en la noche una columna de fuego, y no les dejó, no les abandonó. Elías, el profeta de Dios, el profeta del fuego, se desanimó como usted, como yo, cuando andamos por allá por el suelo el ánimo. Vino el Espíritu Santo y le fortaleció y le dio a beber agua de la roca, Cristo, y le dio a comer maná del cielo, alimento espiritual no adulterado. Y entonces dice, se fortaleció y comió y bebió y caminó 40 días y 40 noches hasta el monte de Dios y tuvo un encuentro con Dios. Cuando nosotros nos sometamos en ese nivel, vamos a tener un encuentro con Dios. Ellos serán saciados. El Señor, el texto dice, el Señor respondió, Jesús, a Satanás, porque escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La palabra la necesitamos oír, vivir y obedecer para crecer espiritualmente, para sujetar la carne.
y despertar el hambre espiritual, hermanos. Que no me tengan que llamar, que no me tengan que ir a buscar, sino que yo voy a ir porque tengo hambre de Dios, sed de respuesta, sed de la presencia de Dios. Dios está operando aquí ahora, quiere romper ataduras, quiere desarrollar en usted los dones, quiere poner en ejercicio el ministerio al cual le llamó. Dios nos ha dado ministerios poderosos, son poderosos en Dios, pero necesitamos crecer espiritualmente porque en nuestro estado natural, el cual vivimos todos los días, no podemos comprender los designios de Dios porque estos se tienen que discernir espiritualmente. Necesitamos crecer espiritualmente para discernir lo que Dios quiere hacer en nosotros. Dios nos quiere llevar a la vida eterna. Dios nos quiere dar el conocimiento. Dios quiere romper las barreras de entendimiento natural para entrar en entendimiento espiritual y gozar del bien del Señor. Venid y comprad sin dinero. A los sedientos, venid y comprad sin dinero y saciad. ¿Por qué gastáis en lo que no es pan y en lo que no sacia? Dice el profeta, venid a los sedientos y saciad. Tomad, comprad sin dinero. Oh, aleluya, gloria a Dios. Ellos serán saciados. Usted puede ser saciado. Usted puede ser saciada de la presencia de Dios ahora. Si usted, como la mujer sirofenicia, Señor, aún de las migajas que caen de la mesa de los hijos, los perrillos comen, y yo voy a estar aquí porque tengo una necesidad de una respuesta. Tengo sed, tengo hambre de ti, de tu presencia. Tengo necesidad de tu presencia, Señor. Padre, en el nombre de Jesucristo te ruego por cada hogar que en esta hora está llegando esta enseñanza, Señor. Te ruego también por mí, por mi hogar, por mi casa y todos los que en ella están, todos mi descendencia, Señor, y la descendencia de mis hermanos y sus casas y sus bienes. En esta hora, Señor, queremos tener hambre de ti. Despierta el hambre de ti en nosotros. Despierta la sed de ti en nosotros. Que podamos buscarte con intensidad y hallar la respuesta porque tú la tienes. Tú eres Dios, Señor de todo, creador de todo, el universo. La creación misma, Señor, te glorifica por tus hechos, por tus maravillas. Nosotros ahora nos sometemos a tu gloria. Gracias, Señor, por tu palabra, por tu enseñanza, por tu Espíritu Santo, por tus promesas. Bendice los hogares, sana a los enfermos, Señor. En esta hora hay corazones que están creyendo, se está abriendo su entendimiento espiritual. Reciban sanidad, milagros ahora, Padre, en el nombre de Jesucristo, por tu palabra y por tu verdad, Señor. Oh, Santo. Te damos gracias, Señor, por el bien recibido este día, Señor. Bendiga a todos. En el nombre de Jesucristo. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Santo. Bendito es el Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Aleluya. Gloria al Señor, hermanos míos. Hermosa la enseñanza. Estamos aprendiendo a dar crecimiento a nuestra vida espiritual a través del ayuno, una práctica que es difícil, pero que si disciplinamos nuestro cuerpo y comenzamos a crecer y a desarrollar,
vamos a alcanzar bendición. Amén. Que el Señor les bendiga y les guarde. Nos vemos el próximo miércoles, si el Señor así lo permite. Y no se olvide, Maranata, Cristo viene. Amén, dice la iglesia. Sí, ven, Señor. Gloria a Dios.